Buenos días. A continuación vamos a hablar acerca de las máquinas que actúan como humanos. El grupo está conformado por Jorge Luis Cáceres Abella, Juan Nicolás Figueroa Jiménez, David Santiago Rivera Orjuela, Sergio Nicolás Vargas Correa y quien les habla Andrés Fabián Simbaqueva del Río. Dentro del contenido de la exposición tendremos los siguientes temas, que es componentes, características, fundamentación matemática. Dentro de esta tenemos los formalismos y las fórmulas, un ejemplo, conclusiones y las referencias del trabajo. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Los expertos en ciencias computacionales Stuart Russell y Peter Novin diferencian cuatro tipos de inteligencia artificial, entre las que se encuentran las máquinas que actúan como humanos. ¿Qué es una máquina que actúa como humano? Es un tipo de enfoque de la inteligencia artificial. Esta está basada en la forma de actuar de los humanos, es decir, que toma como referente las actuaciones de las personas para hacer que las máquinas actúen de igual o mejor manera. Según Ray Kurzweil, en 1990, definió este enfoque como el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. Por otra parte, este enfoque consiste en el estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Bueno, para la parte de componentes tendríamos citados los tres que consideramos más importantes para las máquinas que actúan como humanos, de los cuales pues tendríamos el Deep Learning, mediante el cual, bueno, una máquina que actúa como humano puede aprender. También estaría el procesamiento del lenguaje natural, mediante el cual la máquina puede comunicarse fácilmente en un idioma nativo humano. Este componente como tal es, diríamos que más importante, al tener en cuenta que estas máquinas que actúan como humanos son principalmente caracterizadas por la interacción con nosotros, los humanos. Y finalmente, bueno, esto es algo un poco más opcional, que sería el procesamiento de imágenes, teniendo en cuenta que, bueno, para que una máquina actúe 100% como una mano, tendría que replicar algo de los sentidos del mismo. Por lo tanto, tendríamos que ese procesamiento de imágenes podría verse como un componente importante para las máquinas que actúan como humanos. Eh, Podríamos citar varios componentes de más, pero no serían muy obligatorios como el movimiento, la percepción de profundidad y estos asuntos. No los consideramos muy importantes, pues no todas las máquinas que actúan como humanos requieren de ellos, pero sí tal vez las más conocidas como serían, bueno, los robots, y eso ya como tal sería para la parte de componentes. Las características de las máquinas que actúan como humanos encontramos las siguientes. Su modelo está basado en el hombre y en la forma de actuar. Se basan en la prueba de Turing y tiene que tener cuatro capacidades necesarias. Procesar lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento y aprendizaje. En cuanto a la fundamentación matemática, las máquinas que actúan como humanos como parte de la inteligencia artificial para pasar a una ciencia formal, pues requieren de un nivel de formalismo matemático en tres áreas principales como lo son la computación, la lógica y la probabilidad. Pues esto incluye la lógica de primer orden, para la cual matemáticamente existen algoritmos para probar que cualquier enunciado es verdadero, pero pues como se lo hizo al principio de inducción de las preposiciones, hay preposiciones que dependen de una variable que toma una infinidad de valores, y como también luego plantea el teorema de la incompletitud, el cual muestra que en cualquier lenguaje lo suficientemente expresivo como para descubrir las propiedades de los números naturales existen enunciados verdaderos que son indecidibles, que su valor de verdad no puede ser establecido por ningún algoritmo. A esto pues se le suma que Turing demostró que hay funciones que ninguna máquina de Turing puede calcular, y como la indecibilidad de la computación, haciendo referencia a computación como
los problemas de decisión que se pueden resolver mediante un algoritmo, la noción de inteligibilidad ha tenido un impacto fuerte en las máquinas que actúan como humanos, con los problemas de si sí o no forman parte de una teoría computacional de complejidad con la clasificación de los problemas P y NP, pues donde están los factores como si se puede comprobar en un tiempo razonable si la respuesta a un problema es correcto o no, y si se puede encontrar una respuesta a un problema en un tiempo razonable, lo cual aumenta en una función exponencial o polinomial que escribe el tiempo que se tarda en encontrar una respuesta con respecto al tamaño del problema, modificando el coste el coste de la máquina y pues la complejidad del problema. Otro concepto matemático que es el de reducción de problemas, que busca generar comportamientos inteligentes que permitan dividir un problema general en subproblemas que como sean más fáciles de tratar y en un conjunto, este conjunto se puedan tratar un problema más grande. En cuanto a la probabilidad, es la principal herramienta matemática utilizada para representar y razonar sobre la incertidumbre como un postulado de Bayes que consiste en una regla para actualizar las probabilidades subjetivas a la luz de nuevas evidencias y pues esta regla forma parte de la base del enfoque moderno del razonamiento incierto que tienen las máquinas que actúan como humanos. Y por último, la teoría de decisión, pues que combina la probabilidad con la teoría de la utilidad, que proporciona un marco para especificar las preferencias de un agente para dar una teoría general de que se puede distinguir las buenas acciones de las malas. Por otra parte, el de la computación, un valor muy importante de las máquinas que actúan como humanos, pues es el test de Turing, en la cual pues, la computadora necesitaría poseer las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para permitir comunicarse con éxito en el idioma de los humanos, representación del conocimiento para almacenar la información proporcionada antes o durante un interrogatorio que es planteado en el test de Turing como se puede ver, pues hay un interrogante, una persona que es humano y una computadora que está también respondiendo el test y el interrogante intenta descifrar cuál es la máquina. Pues también necesita de razonamiento automatizado para usar la información almacenada para responder las preguntas y pues sacar nuevas conclusiones. Este aprendizaje automático para adaptarse a las nuevas circunstancias y detectar y explotar patrones. La prueba de Turing pues evitó deliberadamente la interacción física directa entre el interrogatorio y la computadora, porque la simulación física de una persona es innecesariamente es necesaria para la inteligencia. Sin embargo, el llamado test de Turing total incluye una señal de video para que el interrogador pueda probar las habilidades perceptivas del sujeto, así como la oportunidad para que el interrogador pase objetos físicos a través de la escotilla para pasar el test de Turing total. Pues la computadora necesitaría una visión artificial y también robótica para poder mover los objetos. Con respecto a la representación del conocimiento, que es una capacidad para pasar el test de Turing, entendiendo la representación del conocimiento como el área de la inteligencia artificial que estudia cómo representar el conocimiento adquirido del mundo en una computadora y las estructuras o técnicas que permitan expresar el esquema conceptual como un esquema formal, pues esto se denomina formalismos o técnicas de representación de conocimiento, las que hay unas que las cuales se aplican para el tipo de máquinas que actúan como humanos. Bueno, formalismo. Dentro de los formalismos tenemos los que están basados en conceptos, basados en relaciones y basados en acciones. Entonces, iniciaremos con los formalismos basados en conceptos. Los formalismos basados en conceptos representan las principales entidades del dominio, sus propiedades y los posibles valores que puede tomar cada propiedad. Los principales formalismos basados en conceptos son objeto, atributo, valor y los marcos. Entonces, el formalismo objeto, atributo, valor es el formalismo más sencillo que permite describir conceptos. El primer elemento, que es el objeto, describe la entidad o concepto, por ejemplo, una persona o un animal. El segundo elemento es el atributo.
describe una característica o propiedad de la entidad. Por ejemplo, en el caso de la persona puede ser la profesión. El tercer elemento, que es el valor, describe el valor del atributo del objeto. En este caso puede ser abogado, conductor, albañil, etc. Bueno, ya como tal el formalismo de marcos, que en inglés es denominado frame, es una estructura de datos formada por un nombre y un conjunto de propiedades llamadas ranuras, o también slots. Cada ranura o slot tiene una propiedad o propiedades llamadas facetas, y estas describen el tipo de valor que puede tomar. Los marcos se pueden relacionar con otros marcos formando una jerarquía de marcos, valga la redundancia. Bueno, ahora tenemos los formalismos basados en relaciones. Bueno, acá en los formalismos basados en relaciones focalizan su atención en las relaciones que aparecen entre los conceptos o entidades del dominio. Los más importantes son la lógica, las redes semánticas y las ontologías. Para el caso de la lógica, la más utilizada en los sistemas basados en el conocimiento es el cálculo de predicados de primer orden o CPPO. En este formalismo, las relaciones se representan por predicados y los conceptos son sus argumentos. Estos predicados pueden verse afectados por las conectivas y cuantificadores del cálculo de predicados de primer orden. Las redes semánticas, ya como tal, son grafos orientados conformados por nodos y por arcos unidireccionales. Los nodos representan los conceptos, objetos, atributos, características o situaciones, y los arcos entre los nodos representan las relaciones entre los conceptos. Los arcos pueden ser estructurales, donde la semántica es independiente del conocimiento que se está representando, y puede ser de generalización. Bueno, pueden ser de generalización, de instanciación o de agregación. También tenemos los arcos descriptivos, que pueden ser de propiedades. Estos arcos sirven para describir los conceptos mediante atributos propios del dominio. Bueno, también tenemos las ontologías. Estas se empezaron a utilizar a finales de los 80 en el campo de la inteligencia artificial y se usaron para la compartición y reutilización de conocimiento. Ya en la segunda mitad de los 90 se empezaron a aplicar para la web en la inclusión de descripciones semánticas explícitas de recursos, es decir, contenidos y servicios. Hoy en día son un eje fundamental en las nuevas tecnologías para la web semántica. Las principales áreas de aplicación de las ontologías son la ingeniería del conocimiento, la gestión del conocimiento, los sistemas de información cooperativos, la integración inteligente de información, la recuperación de información, el comercio electrónico y el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ya dentro de las ventajas de la web semántica tenemos la búsqueda. Entonces, dentro de las búsquedas están las que están basadas en ontologías. Estas usan las relaciones y los axiomas de conceptos, y gracias a esto pueden filtrar resultados aparentemente apropiados pero no deseados, y añadir resultados aparentemente diferentes. Tenemos la gestión del conocimiento. En este caso, las ontologías permiten la extracción de datos web significativamente relacionados todos, sin importar si son estructurados o no estructurados. Una de las ventajas de la gestión del conocimiento se ve materializada a través de la manipulación ontológica de la información obtenida. También tenemos el filtrado de información. En este caso, las empresas generan muchísima cantidad de datos. Dentro del proceso de filtrado de estos datos, y bueno, en este caso hay que descartar la información no deseada y guardar la información que posee un valor añadido para la empresa. Entonces, se dice que teóricamente el filtrado semántico
Es mucho más efectivo que un filtrado en base a palabras clave. Ya por último tenemos la flexibilidad y estandarización de vocabularios. Entonces acá las ontologías permiten a los usuarios escoger de una manera flexible las palabras que ellos quieren usar. Y ya en la práctica o en la vida real, esto se puede ver reflejado en una empresa y bueno, dentro de un departamento de la empresa usan palabras únicas entre ellos, puede ser entre un grupo financiero, entre los mismos contadores. Bueno, ya los últimos formalismos son aquellos basados en acciones. Entonces, bueno, los formalismos basados en acciones describen el conocimiento del dominio como un conjunto de acciones básicas. Los principales formalismos son las reglas de producción y los guiones. Entonces, las reglas de producción presentan la forma sí, entonces. A la parte del sí se le llama antecedente y a la parte entonces se le llama consecuente. Entonces, bueno, cuando todos los antecedentes de la regla son ciertos, se tienen todos los consecuentes. Por ejemplo, si persona corre, entonces persona suda. Si persona suda, entonces persona se deshidrata. Y si persona se deshidrata, entonces bebe agua. Ese es un claro ejemplo de las reglas de producción. Ya por último, los guiones. Estos describen una secuencia de sucesos estereotipados que tienen lugar en un contexto. Para el apartado 4.2, en la parte de fórmulas, voy a empezar con una pregunta, la cual dice así: ¿es posible que una máquina pueda aprender, pensar, sentir o ser creativa como una persona? Esta pregunta nos menciona estas típicas características como lo cuales son aprender, el pensar, el sentir o el llegar a ser creativo, que significan la caracterización de cualidades humanas, es decir, la forma en que una máquina pueda lograr o pueda llegar a pensar o a actuar como un humano. En este caso, son actitudes llevadas hacia el actuar, que es el tema pues el cual está correspondido. Ahora posteriormente empezaré a explicar un par de ejemplos como lo podemos ver acá, los cuales están llevados a cada una de estas características y pues se pueden tocar un par de algoritmos buscando así llevar a cabo esta explicación y comparar las similitudes de las palabras las cuales acabo de nombrar. Entonces, para empezar, acá está este pedazo de escritura humanizada, de esta manera decidí denominarlo, puesto que reconoce y dibuja conceptos visuales, es decir, es una imitación. Del mismo modo como un niño, o pues obviamente un humano, pero digamos en el proceso de aprendizaje, imita. Por ejemplo, acá se ve muy claro, nos brindan un símbolo y pues el humano a partir de la imitación de figuras o de conceptos que ya tiene, digamos que estigmatizados, que tiene basados, que tiene aprendidos, busca complementar la figura de tal manera, al igual que lo hace la máquina en este mismo ejemplo. Tal vez en este apartado se ve un poco más claro, entonces para continuar con el ejemplo, podemos hacer como un círculo, tal vez una línea, otra línea y una L o una L al revés para terminar este símbolo, que es lo que la máquina está haciendo. Entonces, mediante estos algoritmos de, digámoslo de alguna manera, interiorización de esta clase de símbolos, podemos complementarlos de tal manera que podamos agruparlos en algo mucho más complejo. Para el segundo ejemplo, pues tenemos el típico caso del asistente de voz que está actuando como nosotros, es decir, está generando una respuesta por medio de una interpretación a una entrada que nosotros previamente le dimos, como es el caso de Google, como es el caso de Cortana, de Siri, que nosotros pues le formulamos una pregunta y él por medio de sus algoritmos de reconocimiento de voz genera una respuesta y es de tal manera como funciona un asistente de voz, siempre buscando actuar como nosotros, como un humano.
Y pues para este es un ejemplo tal vez un poco más sencillo, pero pues es algo que nosotros haríamos en nuestra vida cotidiana y por eso encaja muy bien en esta parte del actuar como humanos, puesto que es un filtro de spam. Entonces, ¿qué características tiene? Búsqueda y reconocimiento. Obviamente cuando nosotros vamos a hacer esta tarea, si no tuviéramos la ayuda de estos filtros, ¿qué haríamos? Buscar patrones o buscar correos o elementos que nosotros tengamos en nuestra cabeza estipulados como spam para poder hacer la detección de los mismos y el tratamiento de ellos, es decir, borrarlos o llevarlos a una carpeta, ya sea basura, de reciclaje o pues algo que no sea ya más utilizado. Finalmente, para lo que serían los ejemplos de máquinas que actúan como humanos, podríamos tener, bueno, como podemos ver en pantalla, a los referentes habituales de este tipo de inteligencias artificiales, como lo serían los robots. Estos actúan como humanos mediante sus movimientos, gesticulaciones, algunas acciones. Varios de ellos pueden realizar un servicio, inclusive como limpieza, cosas así. Por ejemplo, acá estaría el robot pues, más conocido en el mundo, que sería Sofía, el cual, bueno, se supone que debe aprender algo de nosotros, replicar bastante lo que nota en nosotros y ella es capaz de gesticular para demostrar algunas emociones. Luego estaría este robot Tosi, el cual es un robot especializado en el ping pong. Y finalmente este pequeño robot eh, es, es encargado como tal de ser un asistente. Ya también, bueno, para proseguir, tendríamos los asistentes personales. Estos también pueden encasillarse un poco en las máquinas que actúan racionalmente, pero pues decidimos colocarlos acá, pues tenemos en cuenta que el uso del lenguaje natural humano ya sería una réplica del comportamiento humano, por lo tanto podríamos clasificarlo como una máquina que actúa como tal, como un humano, y pues ver en ocasiones que estos asistentes suelen responder de una manera bastante natural a lo que se les pide o si no entienden algo, también lo pueden responder de una manera poco que no se sienta tan artificial. Finalmente estarían los chatbots, los cuales, bueno, ya en un escalón un poco más abajo de los asistentes personales. Estos, pues generalmente se limitan a aprender en base a las conversaciones que tienen con los humanos y suelen realizar su aprendizaje y en base a este aprendizaje realizan las respuestas para eventuales charlas. Pues destacar de estos que, como tal, las máquinas que actúan como humanos son principalmente creadas con el fin de realizar la interacción con humanos. Por eso de- definimos que estos serían óptimos para encontrarse como ejemplos de máquinas que actúan como humanos. Para conclusiones, bueno, tendríamos la primera que sería que los sistemas que actúan como humanos se basan en el hombre y en su forma de actuar y buscan conseguir que un sistema realice las mismas cosas que realiza el ser humano y ese sistema parece ser humano más, un humano más. Bueno, acá, como podemos ver en el ejemplo, vemos que se busca replicar las capacidades del ser humano en un sistema y mediante inteligencia artificial que estos sean capaces de realizar las acciones que haría un humano. Finalmente, tendríamos que este modelo de inteligencia artificial, como venía mencionando previamente, resalta en la interacción de programas con personas. Pues esta interacción se facilita si la máquina puede actuar como un humano. Obviamente, pues tenemos que tener en cuenta que un asistente personal es 1000 veces más funcional para un humano si habla en su idioma natal a que si nos hablara con unos ceros. Y pues ya como tal, bueno, estas serían las referencias de los artículos y las fuentes de donde tomamos bastante información. Y finalmente eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias.